La oportunidad, gracias al público que siempre sigue este programa, gracias a todos ustedes, a ese gran equipo. Y permítanme, antes de empezar, mandar desde aquí un saludo a todo el equipo que está en España y en especial a don Álvaro Arbelo, que es una de las instituciones que tiene la República Dominicana gracias a esta emisora. Y a don Bienvenido y a todo el equipo. Enciclopedia humana, don Así Álvaro. así es. Iván, vamos directo al grano. En estos días hemos estado viendo algunas quejas sobre el precio del plátano. Anterior a eso habíamos visto también pues algunas quejas con el precio del huevo. ¿Qué está haciendo INESPRE para poder llevar a la población estos importantes ingredientes, ¿verdad?, de la canasta básica? Cuando hablamos del plátano, hablamos de algo que consumimos en República Dominicana de igual manera que el arroz. Todos consumimos plátanos, todos consumimos huevo. Esto no varía dependiendo de la dieta de cada quien, ¿verdad?, o del régimen que quiera. Todos podemos comer huevo, todos debemos de comer plátano. ¿Cómo se está manejando el INESPRE para llevar pues estos productos de primera necesidad a cada rincón de República Dominicana? Gracias por tu pregunta y por la oportunidad de aclararle al pueblo dominicano muchas cosas de las que hacemos. Es bueno decirte que el INESPRE es parte del gabinete agropecuario que dirige y encabeza el propio presidente de la República, Luis Abinader, que es una persona que con esa capacidad de trabajo que tiene y ese deseo de servir, y es muy interesado en los temas agropecuarios, sobre todo en esta pospandemia, en esta guerra, este conflicto que tiene patas arriba el mundo, y que desde que se instaló en el gobierno tomó medidas sin precedentes, como esa a tasa cero, que ya vamos por más de 12.000 millones prestados a tasa cero, algo sin precedente en la República Dominicana y tal vez en muchos países del mundo. Eso promovió y mandó una señal de incentivo a la producción. Y aunque usted no haya sido beneficiado de esa tasa cero, mandó una señal positiva de que íbamos a sembrar el país, íbamos a apoyar a los productores como se ha hecho. El Banco Agrícola tiene una cartera que nunca la había tenido en su historia, más de 38.000 millones de pesos, también a tasa entre cero y convencional. Eso unido a subsidios que se han dado a los fertilizantes de más de 3.000 millones de pesos. Nosotros tenemos los precios de los fertilizantes a octubre del año 2020, aún se haya destapado el conflicto ruso-ucraniano. Tenemos también, el gobierno ha subsidiado los combustibles, que impacta horizontalmente toda la economía, y dicen los expertos que eso redujo la inflación en 1.5% el año pasado. Y al maíz para fabricar los alimentos de los animales, la pecuaria, los huevos, el pollo, el ganado, también se le han dado sobre unos 700 millones de pesos en subsidio. A la harina también, para el pueblo dominicano. Es decir, que todas esas medidas en conjunto han hecho que la República Dominicana se vea menos impactada, no que no se vea, menos impactada que otros países. Y los números dicen que somos el segundo país de la región con menos inflación. Solamente nos gana El Salvador. Y ojo, ellos analizan menos productos de la canasta básica que nosotros, casi la mitad. Aquí creo que hay, tal vez don Ramón me corrige, que 36 productos, y allá creo que hay unos 16, 17 que se estudian en la canasta básica. Dicho esto, pasamos a aclararte la pregunta específica. Con los huevos hemos trabajado incentivando y aumentando la producción del huevo. De hecho, el INESPRE hace unos meses, hará 6, 7 meses, con la ADA, la Asociación Dominicana de Avicultores, tuvo que intervenir los huevos porque estaban por debajo del costo de producción. Y compramos, el INESPRE el año pasado compró unos 49 millones de unidades de huevo para ponerlo a disposición en los 89 mercados que hacemos semanales, en las más de 100 bodegas móviles, que los mercados suman unos 3.742 mercados hicimos en el año pasado. Las bodegas móviles hicimos 4.795 bodegas móviles. Con esto
impactamos más de 3 millones de dominicanos, de familias dominicanas, visitamos los 158 municipios y hay situaciones que también escapan a nosotros. ¿Qué pasó con el plátano? En principio de año hubo un tornado hablo del año pasado, que impactó la línea noroeste, que es una región muy productora de plátano. Fuimos al rescate de esos productores, le adquirimos la producción junto con el ministro de Agricultura y la pusimos a disposición. ¿Se acuerdan de los programas de plátano a peso y eso que pudimos hacer? Fue gracias al apoyo del presidente, pero también a ese fenómeno que pasó. Esa zona se sembró otra vez de plátano, pero recuerden que el plátano dura entre 10 y 11 meses para parir, si se bien atiende. Luego, en mayo, junio, hubo otro fenómeno atmosférico que impactó la zona de Villatapia, Cutupú, el Cibao Central, y afectó mucho también esa producción de plátano. Hicimos lo mismo, intervenimos y resembramos. Recuerden que los plátanos duran 11 meses. Y para colofón vino Fiona, que si bien el este no es una gran productora de plátanos, pero los hay productores de plátanos, y acuérdense que el impacto de Fiona, si bien no para un ser humano o para una vivienda, fue fuerte también en el norte, como es Nagua, que ahí sí hay cierta producción de plátano, y yo tuve la oportunidad de sobrevolar también el Cibao Central y todas las fincas que en La Vega, en Moca, quedaban al lado de cañadas, de ríos, también fueron impactadas, inundadas, y eso mermó la producción de plátanos. Y si eso lo unimos a que cíclicamente los plátanos en diciembre, y este diciembre, que ha sido un diciembre más frío de lo normal, bajan un 30% la producción, eso nos ha causado vamos a decir, estamos justo en la producción de plátanos. Quiero también pasarte a explicar que los plátanos, a diferencia de otros rubros, como ha pasado, por ejemplo, con el pollo, cuando hemos tenido escasez que se puede importar, hay una enfermedad que se llama Fusarium 4, que era muy parecida a lo que pasó hace unos años, casi un siglo, el mal de Panamá, que acabó con la producción de musáceas en la República Dominicana. Este es de los pocos países que no tiene esa enfermedad. Y tenemos que cuidar eso para que no llegue. Y importando plátanos no podemos correr el riesgo de traer esa enfermedad aquí y que el remedio sea peor que la enfermedad. Y como es cíclico, ya la producción de plátanos empezó a mejorar, ya el precio de los plátanos lo monitoreamos de manera permanente, ha ido descendiendo. Es bueno también aclarar que cuando llegamos en agosto del año 2020, un plátano estaba por los 40 pesos. Y hoy el plátano va bajando de precio. Y bueno, solamente le pedimos un poco de paciencia al pueblo dominicano. Sé que no es fácil, pero también hay otras alternativas, porque es, como usted bien dice, el segundo producto mayor consumido por los dominicanos detrás del arroz. Y la gente espera que el INESPRE acerque estos productos. Sí, en el INESPRE lo tenemos a 5 pesos los plátanos, en los 89 mercados de productores que hacemos de manera semanal. Hacemos 36 los miércoles, 54 los sábados, y ahí tenemos disponibles plátanos, guineos. Iván, en materia de alimentos hay un dato siempre muy curioso. Los alimentos se dividen básicamente en dos: aquellos que al cocerlo reducen su volumen, como las proteínas, las carnes. Sí. Un cerdo de 100 libras tú lo haces, se te convierte en 60. Pero los carbohidratos, los cereales, arroz y todo eso, casi triplican su volumen. Crecen. Una libra de arroz se convierte casi en 3. Pero una libra de plátano se convierte, cuando tú lo hierves, baja su volumen. Un dato interesante, porque, por ejemplo, el espagueti, tú cocinas una libra de espagueti y se te convierte en 3 libras. Es porque los alimentos, los carbohidratos cereales se inflan y absorben más de su peso en agua. Entonces, al cocerlo, se multiplican.
es un dato que siempre uno debe tener memorizado. Las amas de casa lo saben, que rinde mucho. Cuando tienen mucha gente, buscan espagueti o algo una así. libra de arroz da para 3 o 4 gente que tiene una alusión a eso. Jesús Nova. Sí. Una pregunta muy simple, ingeniero Iván Hernández. A su llegada al INESPRE, yo pienso que era una institución que debía haber sido cerrada porque era una especie de elefante blanco. ¿Cómo se logra no sostener lo que había, porque lo que había era prácticamente nada? ¿Cómo se logra levantar para el servicio a la población una institución que era sencillamente ineficaz? Le paso a contestar. Primero, con el apoyo de un presidente decidido y que conoce el Estado y la ley 526/69, que fue que creó el INESPRE ya hace 52 años. Segundo, con un equipo de trabajo comprometido y que quiere el bien de su población, como me ha tocado a mí en las 32 provincias que está el INESPRE. Y tercero, poniendo manos a la obra, es decir, trabajando, viendo qué podíamos hacer. Le cuento, la primera intervención del INESPRE fue con la tormenta Laura, que fue en, creo, septiembre, octubre del año 2020. Estábamos organizando la casa y me llama el presidente de la República y me dice que vaya a Tamayo y Vicente Noble, que fueron de las zonas precisamente de plátanos más afectadas, a ver qué podíamos hacer. Y bueno, ahí nos pusimos a trabajar con el equipo jurídico, a estudiar un poco más las herramientas que tiene una institución como el INESPRE, que la crearon obviamente gente sabia y estudiosos, y ahí pudimos intervenir esa zona de Tamayo, Vicente Noble, comprarle 1 millón de plátanos en ese entonces a esos productores y ponerlo a peso en la ciudad. Y empezamos con las bodegas móviles, con los plátanos a peso, y ahí sobre la marcha y trabajando, apoyándonos de gente de experiencia, de Estado, de gente que había estado también al frente de la institución, como dije, que tenía, como en ese caso era, que en paz descanse, Gustavo Sánchez Díaz, que fue director en 2 ocasiones. Pudimos empezar y hacer cosas dentro del marco de la ley y de lo que manda la ley a hacer el INESPRE. Cada institución del Estado tiene un marco jurídico y es creada por algo, no porque a alguien se le ocurrió sentado. Y si bien tal vez las cosas empiezan con una idea, cuando se aprueba una ley, ya ha pasado por el Congreso, ha pasado por el Poder Ejecutivo, ha sido sedaciada y esa ley te manda a hacer las funciones. Entonces, ¿Cuánto están invirtiendo? ¿Cuánto está recibiendo el INESPRE y cuánto están invirtiendo ahora para apoyar a la gente? El año pasado ejecutamos un presupuesto, tenemos el presupuesto igual que cuando empezamos, que es de 1.250 millones de pesos. Es el mismo presupuesto que encontramos y que tenía la institución en el 2019, pero con partidas adicionales que ha puesto el Poder Ejecutivo para hacer ese tipo de operaciones, por ejemplo, en momentos puntuales, cuando hubo una sobreproducción de papas en Constanza, con todos los productores de Constanza nos reunimos, pudimos comprarle 50 millones de pesos de papas. También pudimos trabajar con Adobanano, que si bien es una de los pulmones de la economía dominicana por esa exportación de banano, somos el primer exportador de banano orgánico del mundo. En los meses de verano, ellos tienen el problema de que las clases en Europa cierran, baja el consumo y se queda un banano acá en el mercado que en los años anteriores ustedes veían que se le daba a las vacas, que ellos se quejaban, pero para mantener ese motor y ese aparato productivo, este año el Poder Ejecutivo destinó también unos fondos que pasaban de los 40 millones de pesos y todo ese banano se compró. Digo banano porque ellos dicen que banano es para exportación, que el guineo es local. Y ese guineo orgánico se repartió en los barrios de la República Dominicana y en todos los programas del INESPRE. Entonces, ese guineo que usted veía era el mismo guineo de exportación.
Como dije, con los huevos también se pudo hacer, con los pollos en un momento dado. Sí, precisamente, Iván, mira, nosotros hemos visto, y así como bien lo decía el compañero Jesús Nova, el INESPRE siempre fue el gran elefante blanco que vimos en aquellos gobiernos donde precisamente hacía brillo por la ausencia. Nadie sabía qué se hacía, qué acciones se tomaban, y ahora que desde el 2020 hacia acá hemos visto un movimiento más atinado de lo que es el INESPRE. ¿Cuáles son específicamente los barrios que pueden ser intervenidos por el INESPRE? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué acciones va a tomar el INESPRE ante el nivel de especulación que tenemos aquí en las ventas de los productos, de los rubros, que recientemente lo vimos, como tú bien lo decías, con el precio del plátano? Recuerda que lo del plátano fue un tema climático, de producción, exacto, sí, no necesariamente de especulación, pero como dije, interviniendo como lo hemos hecho con los productores, y aunque no compremos toda la producción, como pasó por ejemplo con las papas, con el huevo en un momento dado, sí nos damos cuenta que por la ley de oferta y demanda, la cebolla, gracias por acordarme, cuando lo empezamos a publicar en el INESPRE, los precios a que tenemos los productos, nos hemos dado cuenta que los comercios no se quieren quedar atrás y siguen y ponen especiales y hacen, y también no quiero dejar de destacar acá la colaboración que hemos tenido del sector privado en el programa Aliméntate con INESPRE, que hemos vendido más de 825,000 combos los jueves en ese programa, que es un combo que cuesta 1,000 pesos, 1,400 pesos es el costo, y por una alianza que hemos hecho con el sector privado y con la mayoría de cadenas de supermercados y supermercados independientes, lo podemos llevar a 1,000 pesos. Y eso es un alivio también. Yo pensaba que eso lo habían quitado para los dominicanos. No lo han quitado, pero sí tengo que decir, derecho a decirlo, yo pensaba que lo habían quitado. Lo vamos a relanzar, y doy esa primicia aquí porque los negocios, como son negocios privados, en diciembre tenían prioridades de especiales, y el diciembre es un mes muy particular, y ellos nos pidieron que tomáramos esa pequeña pausa, aunque no se quitó del todo, pero vamos a decir, se puso en un segundo plano, y sí, tengo que decir la verdad aquí. Iván, déjame decir algo en apoyo a esa política de los gobiernos del Estado. A partir del 1992, con la caída de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que surgió este mundo unipolar centrado en Estados Unidos, se fortaleció el neoliberalismo, que anduvo por el mundo casi diciendo que habíamos llegado al fin de la historia y que la función de los gobiernos tenía que reducirse al máximo para que fuera solo el mercado el que asignara los recursos, y entonces el gobierno lo desprestigiaron, todo era corrupción, todo lo que el gobierno hacía, donde ponía la mano, se dañaba, se contaminaba. Pero ¿qué surgió después de la pandemia? Que se demostró que, tratando de abrogarse todo el derecho de manejar la economía, ese sector privado, las megacorporaciones, no apareció una que sacara la cara por la sociedad. Una no apareció. Al contrario, el malo de la película, los gobiernos, tuvieron que salir a ayudar las propias empresas, y gracias a esa intervención sobrevivió la sociedad en las condiciones en que ha quedado. Por eso, esa creación del INESPRE en su momento, del INESPRE, para la estabilización de precios, porque su nombre lo dice, es clave y fundamental. Y lo lamentable es que se le entregue esa entidad a la politiquería para que entonces cierren esas ventas populares, como ocurrió en el pasado, y el pueblo se vea privado de acciones puntuales que, si se manejan estratégicamente, bien hechas, desde luego, requiriéndose una transparencia enorme, porque si hay un lugar donde se puede hacer cualquier corruptela, es en INESPRE, que usted no puede ni siquiera chequear compras y contrataciones, no puede estar comprando plátano ni chequeando eso.
ni yuca, ni huevo, ni esto, ni lo otro, ni haciendo transacciones de buscar a qué precio se le paga a los camiones que transportan esto. El tiempo no lo permite porque son cosas prácticamente instantáneas, pero además que van al mismo tejido social, a los barrios, al escenario de la confrontación. Entonces, de la confrontación social por la deuda social que tenemos, porque ¿dónde está la inequidad y la injusticia expresada en su más desgarradora expresión? Por tanto, qué bien que se haya revalidado el INESPRE, y además que ha sido un auxilio extraordinario para los tiempos de pandemia, para los tiempos de recuperación en la pandemia y para este fenómeno de la guerra en Ucrania, que ha desatado. El mundo entero ya perdió la guerra con la inflación y con la disrupción en los mecanismos del sano manejo y funcionamiento de la economía. Sin embargo, todavía ni Ucrania ha sido derrotada, ni Rusia, pero ya el mundo perdió en este esfuerzo absurdo de querer sustituir la energía que va de Rusia a Europa para entonces mandarle una energía que va a ir de América o de Asia, que va a recorrer 8,000 kilómetros más y además va a ser 50% más cara. Yo decía, si Rusia tiene la virtud de que la naturaleza le dotó de toda esa energía y está al lado de Rusia, de Europa, pues lo natural es que sea ese el espacio que se lo venda, ¿verdad? Pero entonces se ha querido sustituir esa energía por una energía y le va a costar muy caro al mundo y sobre todo a Europa, porque Europa se está desindustrializando. ¿Por qué? Porque ha sido el escenario de todas las guerras mundiales. Y si hay amenaza de una tercera, y entonces ahora con la energía 3 veces más cara y los gobiernos para subsistir subiendo impuestos, las 3 cosas a las que le huyen las industrias: a una amenaza de guerra, a energía cara y a impuestos altos. Y ya se han ido 4.800 industrias principales de Europa. Y entonces yo celebro volviendo al tema nodular, este resurgimiento y revaloración y puesta en escena de INESPRE, porque en verdad era un absurdo entregarle la economía de los más pobres a la fascinerosa depredación de estos importadores sin alma que compran la habichuela en los tiempos baratos allá en San Juan y donde lo produzcan para entonces guardarla y venderla a 2 y 3 veces su precio, y que eso sea legítimo y que esté entronado en el mismo palacio y que eso sea, eso no tiene calificación. Eso es peor que antipulpo, que medusa, que coral o tan grave como eso. De manera que esa parte lo felicito. Gracias, don Ramón, por la oportunidad también de permitirme explicarle algunas cosas que a veces la gente no ve. Primero, el poner la operatividad de todos esos mercados, todas esas actividades que hacemos, de que la gente vaya, ustedes son mucho más enterados que nosotros, y que la gente reciba un buen servicio, un producto de primerísima calidad, que tenemos un departamento de normas técnicas que lo verifica antes de ponerlo a disposición, porque que sean baratos no quiere decir que sean productos de segunda o productos malos. Son productos de primerísima calidad, son las instrucciones del presidente. Y parte del andamiaje legal que hemos podido armar es, primero tenemos un 99.75 en la última evaluación de compras y contrataciones, porque sí usamos la 34006, y les voy a explicar. En transparencia tenemos un 100. En el SISMAP estamos en número 13 de todas las instituciones del Estado, y eso no existía a mi llegada, eso solamente en 2 años. Y con la ley 526-69 empezamos a trabajar una mesa de trabajo con aquello de los plátanos que dije de Laura, y hicimos una mesa de trabajo con compras y contrataciones, con la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, y nos dimos cuenta que esa ley 526-69 nunca fue derogada. Y si bien vinieron las leyes de compras y contrataciones y los acuerdos que tenemos, pudimos buscar un
híbrido que para esas acciones puntuales, como son tormentas, como son sobreproducción, como son necesidad de traer tal vez algún producto por falta en el mercado, sí podemos usar esa ley. Y podemos usar esa ley 526-69 con la transparencia que lo amerita, usándolo siempre con las asociaciones de productores y a la vista y claro y transparente como lo ameritan los nuevos tiempos. Todo pegado a ese proceso. Exactamente. Entonces eso ha sido también un proceso interesante y como dice don Ramón, no dejar todo en manos del neoliberalismo, aquel que te decía, pero si tal país produce tal cosa, déjalo que él lo produzca y tú lo compras y aquel paga los impuestos y todas esas teorías que en papeles eran muy buenas y tal vez lo son. Es conveniente y hay que aprovecharlo. Pero ¿qué hubiera pasado si con el COVID, que el mundo se cerró, que todavía hay una histeria de los gobiernos y con razón de tener su producción y de producir y tener su población cubierta, si nosotros no hubiéramos, si el presidente no hubiera tenido esa visión de poner a trabajar el aparato productivo? Porque quiero también decirle y destacar que a diferencia de otros países, nosotros aquí no hemos tenido escasez. Y eso es importantísimo. El mundo no ha sido esa la constante. Hay países del primer mundo que han tenido escasez de productos básicos. En España, en un momento dado, se limitó la compra de arroz. Claro. De una cosa tan básica como el arroz. Se racionó. Aquí nunca pasó eso, de ningún producto. Que para ellos y la paella es una cosa. Por eso digo, y solo para citar un ejemplo, y a veces eso se nos pasa por alto. Todos tenemos familias en otros países y nos pueden decir cómo anda el mundo en otros países también. No quiero con esto decir que aquello de que mal de mucho consuelo de tontos, pero son realidades que hay y que no podemos vivir de espalda. Y que se puede constatar, porque ahí estuvimos nosotros viendo precisamente periódicos españoles que reflejaban la situación que estaba viviendo en ese momento ese país. Rosalía. Voy a constatar algunos datos que ya Iván ha presentado. En el Cibao Central, en La Vega, Hermanas Mirabal, Espaillá y Duarte, el plátano FIA 20 se ha estado cotizando en finca entre 7 y 8 pesos. Asumimos que Inespre puede conseguirlo un poquito más barato. Plátano de calidad no necesariamente es Ravisa. El criollo cibaeño. Nunca hemos vendido a Ravisa. Todo el mundo sabe lo que es Ravisa. Todo el mundo sabe lo que es Ravisa. ¿Pero qué es un plátano? El plátano ese que parece guineo cuando tú lo llevas a hervir o a freír, que es mucho más suave, que es mucho más, que de una contextura, y para fritura. Un platanito de esos fritos es una chulería. El criollo cibaeño en finca está entre 12 y 15 pesos. Pero, por ejemplo, para la zona del Cibao hay un pequeño problema de tránsito, que es el puente de Sabaneta. Ese problema no incide en el costo del transporte, no encarece los costos de todos esos productos, no necesariamente el plátano, que se producen ahí en el entorno, porque no se puede pasar en vehículos pesados y con carga por el dichoso puente de Sabaneta. Bueno, todo lo que implica recorrer más kilómetros, usted gasta más combustible, pero lo importante es saber que ya en ese puente se está trabajando. Es un puente que tiene problemas de décadas. Eso lo hizo Trujillo. Un puente que lo hizo, creo que dicen Trujillo o los americanos en la intervención, como todavía hay puentes acá en la República Dominicana y que don Ramón, que es un estudioso, no me deja mentir. Don Ramón, 1936. El tiempo de lechura de Sabaneta. Bueno, no sé. Pero no sabía, pero por lo menos. Que es anterior. De la brigandina. De la brigandina, qué sé yo qué cosa. Los tiempos de la Bridge and Dams. No me pida tanto, profesor. Quiere decir bridge, puentes y presas. Ya. Porque ese era el nombre de la empresa. Bridge and Dams. Entonces, pero la primera etapa de esos puentes fue de 1918. A 1921. O sea, un chin más. Que ahí fue que vino la Bridge and Dams. Muchos de esos puentes ahí todavía. Sí, que por cierto, la gente dice de que están entalviando. Esa era otra compañía que se llamaba Talvia, que era una compañía de agregado. Una compañía que pavimentaba rápidamente. Pero el nombre es pavimento, entonces la gente hizo un verbo.
entalviar. Entonces están entalviando, y el único país del mundo donde ustedes se entalvia y donde las cosas se hacen a la brigantina es en República Dominicana. Es aquí. Iván, nosotros queremos repetirle a la gente que nos escucha a través de la Z101 sobre los mercados de productores. Sabemos que Inespre ha estado trabajando muchísimo con que el pueblo tenga acceso a esos productos de primera necesidad, que no haya en estos barrios populares pues la escasez del buen plátano a buen precio, del huevo y de otros productos. Y en realidad nosotros, luego de escuchar la respuesta a tantas interrogantes que teníamos y que tiene la gente que nos escucha, queremos repetirle a nuestros amigos de la Z101 precisamente eso. ¿Dónde está Inespre? ¿Qué día está Inespre? Para que pueda tener acceso la población a estos productos de primera necesidad. Bueno, son 89 que hacemos a la semana. Es decir, yo invito a la población que nos siga en nuestras redes, que también hacemos un proceso de anuncio con guaguas anunciadoras, por ejemplo, en lugares como Pedernales, Elías Piña, que estamos de manera frecuente, en Yuma también, que tenemos Mercado, Montecristi, por solo citar algunos. Y también las bodegas móviles, trabajamos con comunitarios, con gente de la zona que las espera. No es que usted se encuentra con un camión de repente, sino es un proceso. Puede ser que algún vecino o alguien lo vea y se dé cuenta el momento que está ahí, pero usualmente se trabaja para que se le saque el mayor de los provechos. Y qué bueno que me digas, porque esta semana en particular vamos a hacer un cambio de día. Los 54 mercados que hacemos los sábados, por el asunto de que es feriado por la Virgen de la Altagracia, esta semana lo estaremos haciendo en los viernes. Le vamos a comunicar a cada comunidad donde están, pero qué mejor medio y qué mejor oportunidad que decirlo en donde más se oye, en la República Dominicana, que es la Z101. Así que gracias por la oportunidad, y que todo el que acostumbra a ir los sábados, que se prepare para que el viernes vaya y se aprovisione ahí en el Inespre. Muchas gracias. Hemos conversado con el director ejecutivo del Instituto de Estabilización de Precios, Inespre, el ingeniero Iván Hernández, respondiendo preguntas aquí en el Gobierno de la Mañana, y recordándole a la gente que estos productos de primera necesidad están al alcance de cada uno de ustedes. Atención a las redes sociales, atención a